Saludos y bendecidos. Qué bueno que estás conectado una semana más a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Yo soy el apóstol Joan Torres y es un honor poder presentarte el episodio de esta noche de tu programa Afírmate. Usted puede estar cómodo, puede hacer lo que usted quiera ahora mismo, pero no olvide su libretita, no olvide su Biblia, no olvide que más adelante vamos a estar dándole anuncios y recuerde de igual manera que esta palabra de esta noche es para usted. Así que no se retire, que volvemos con mucho más de Afírmate. Quiero hablarles en esta noche de ser hijos y siervos, hijos y servidor, los siervos, amén. Entonces tenemos que tener claro que hay dentro de nuestra función de realeza de cada uno de nosotros que Dios ha establecido conforme a la palabra y la que hemos visto hasta hoy y vimos la vez pasada. Nosotros sabemos que somos hijos por adopción, cuando saben que son hijos por adopción. Y el deseo del corazón de Dios es que no solamente entiendas que eres hijo. De hecho, una de las funciones y posiciones que Dios nos da, ¿verdad? Yo creo que es la mejor, es ser hijo, ¿verdad? Pero no podemos olvidarnos de, siendo hijos, no podemos olvidarnos que Dios, el deseo del corazón de Dios es que seamos servidores siempre, en todo momento. Que la palabra hijo no se distorsione en nuestras vidas para que creamos que por ser hijos nos lo merecemos todo. Y aunque sí nos merecemos todo, yo les recuerdo que usted debe entender que hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre muchos cristianos que creen que porque Dios los ama, por eso los bendice. Eso es una vertiente equivocada. Escuche bien, por favor, entienda bien para que usted no malinterprete o no tenga una noción clara de lo que yo le estoy diciendo. Escúcheme, el amor de Dios, el amor ágape, que es el que Dios nos da cuando recibimos a Cristo y despierta en nosotros, es un amor incondicional. Eso quiere decir que ese amor incondicional, como dice la propia palabra, no tiene condición. O sea, Dios nos va a aceptar tal y cual somos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a Dios no le importa si usted es una persona buena o mala para amarlo. Él lo mismo ama al bueno que al malo. ¿Usted está aquí? Ama al bueno no porque sea bueno, sino porque es parte de su creación y fue diseñado y creado por Dios. Ama al malo por la misma condición, porque fue diseñado y creado por Dios, no para hacer lo malo, sino para que hiciera lo bueno. Pero la bendición, porque es que hay muchos cristianos que distorsionan esto en su vida y yo voy a ser bendecido porque Dios me ama. No, Dios te puede amar, pero yo quiero que tú entiendas que la bendición solamente Dios la desata por tu obediencia. Dios me ama, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Dios me hizo espiritualmente un ser más que vencedor en Cristo Jesús. Soy un rey, soy un sacerdote cuando recibo a Cristo. Eso es parte del amor de Dios. Pero yo tengo que entender que las bendiciones que Dios desata en nuestra vida solamente son desatadas por causa de nuestra obediencia. Si somos obedientes a la palabra de Dios, esa es la condición, escúcheme, que no tiene que ver con el amor incondicional. Escúcheme, hay familias que tienen hijos que unos son buenos y otros no han salido muy buenos. Y aunque no hayan salido muy buenos, no se dejan de amar. Entonces Dios es igual. Lo que pasa es que Dios lo hace de una manera consciente, espiritualmente, y el ser humano a veces lo hace de una manera egoísta, que son dos elementos muy distintos. Pero quiero que inicialmente usted pueda entender eso. Dios no te bendice porque te ama. Dios te bendice por tu obediencia. Porque lo hagas o no, Él te ama. Como quiera, Él te ama. Entendiendo esto, entonces, quiero comenzar diciendo con relación a este tema de hijos y siervos, es que ahora mismo hemos dicho anteriormente, estamos viviendo tiempos que jamás yo pensé que iba a haber unas cosas que estoy viendo. ¿Ve? Y es parte de lo que dice la Biblia en Mateo 24, ¿verdad? Donde se están dando unas señales que ya bíblicamente se están dando unas señales. Son tiempos donde son totalmente emotivos, donde
Estos tiempos que son emotivos realmente lo que están tratando es de alguna manera distorsionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, distorsionar nuestras intenciones, nuestros deseos, cambiarlos al mundo, cambiarlo a lo que el mundo desea que nosotros cambiemos, ¿verdad? Conforme a lo que ellos quieren. Son tiempos bien emotivos, son tiempos controvertibles, como hemos dicho, son tiempos tumultuosos, son tiempos donde ese sentido de no tener escrúpulos se ha levantado de una manera que jamás uno pensaba ver. La violencia que hay en el mundo, no importa quiénes sean, ya no hay ese respeto como lo había antes, esos códigos donde los niños no tenían que morir. De hecho, si yo recuerdo cuando yo trabajaba en la unidad de drogas y hablaba con estos criminales, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones porque los arrestaba o porque me conocían y yo hablaba con ellos. Y ellos tenían unas reglas, tenían unos códigos donde si iban a matar a una persona, esperaban a que estuviera sola. Pero ahora es distinto. Ahora no les importa si la esposa está, si los hijos están. No le importa si es en un shopping center, en un food court. No importa quién esté alrededor, porque se ha perdido la conciencia y dentro de esa pérdida de conciencia afecta las emociones, sentimientos, la droga, todo este tipo de cosas que es sumamente controvertible, ¿verdad? Y que mucha gente no lo puede entender y que hay un sector de la humanidad o hay un sector del mundo que quiere justificar eso. Es que las cosas pasan porque el gobierno no hizo, como si todo fuera el gobierno. Cuando hay una responsabilidad que nosotros tenemos como ser humano en provocar una transformación o un cambio, especialmente nosotros como hijos de Dios y servidores que deberíamos ser de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, en estos tiempos que jamás a veces uno no esperaba ver cosas, son tiempos, te dije, de agitación, son tiempos de conmoción, son tiempos de alteración del ánimo, son tiempos de desosiego, de desesperanza, que alteran nuestras emociones, nuestros sentimientos, alteran todo nuestro ser. Si usted no está centrado en el Señor, si usted no tiene la paz de Dios, el desosiego, donde el estado de ánimo, escúcheme, de las personas está siendo turbado. La gente está siendo turbada por lo que está oyendo y lo está haciendo el mundo de manera intensa y lo está haciendo no solamente de manera intensa, sino también pasajera, por tiempos. Lo que entonces ocurre con esto es que esto que estoy hablando viene acompañado de cierta conmoción somática en el ser humano. Y una conmoción somática, lo que implica, la palabra somática, lo que quiere decirlo, es relativo a lo que es lo material, a lo que es lo corpóreo del ser humano, lo orgánico, lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano está pendiente a lo natural, que el ser humano está pendiente a lo físico, a lo que no tiene o a lo que no puede alcanzar. Y mientras nuestra mirada está puesta en eso, el enemigo tiene una ventaja tan grande de controlar tu vida, de que tu vida espiritual mengue, porque tú estás poniendo tu confianza en las cosas de afuera y no en las cosas internas de Dios en ti. Eso es lo que trae una conmoción somática, porque la gente está pendiente a lo material, la gente está pendiente a lo que pudiera alcanzar físicamente y no espiritualmente. Y eso es a grosso modo, generalmente hablando. ¿Alguien me está entendiendo? Por ende, escúcheme bien, en este tiempo Dios está buscando derramar su espíritu sobre toda carne, como dice la Escritura. Sobre toda carne es sobre aquellas personas que entiendan su posición de hijo con claridad, que tengan una identidad clara de hijos de Dios, que saben que Dios los constituyó ser hijos de Él, porque recibieron a Cristo con la convicción de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, haber sido lavados con la sangre de Cristo, habiendo sido resucitados juntamente con Cristo, como dice la Escritura, para que entonces su gracia, diga conmigo, su gracia, para que su gracia inmerecida nos tocara. ¿Con qué propósito? Escúcheme bien, para que podamos llevar a cabo, aquellas personas que podamos entender esto, el avivamiento del tiempo final, escúcheme, óigame bien, para pasar de hijos a entender que como hijos somos siervos de Dios. Un avivamiento, escúcheme, que está siendo preparado en el cielo. Decía los otros días, ese avivamiento está haciendo, Dios está gestando un avivamiento
sobrenatural en el cielo en este último tiempo, y ese avivamiento va a traer la culminación y el cumplimiento glorioso de esta era. Esto no es algo que usted tabule en el pensamiento. Esto es algo que se cree por convicción espiritual y por fe, conforme a lo que dice la palabra y conforme al mover del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 21, voy a estar leyendo. Vamos a ver, muchos conocen esta escritura que habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice, cuando llega la fiesta de Pentecostés, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Estaban unidos, juntos, unánimes, en un mismo lugar. Y luego dice la escritura, de repente. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, cuando Dios las manifiesta, vienen tan de repente que el sentido humano no lo puede captar inmediatamente. Ese es el problema, que el ser humano no puede captar cuando Dios quiere hacer un de repente de él, porque no se entienden los de repente de Dios. No se entienden cómo es que Dios lo quiere hacer. Porque si vivimos en una conmoción somática, ¿qué va a pasar? Vamos a estar pendientes a lo que yo veo, no a lo que yo no veo. Y la Biblia me habla de una fe que está segura, que está certera, que está convencida de algo que no se ve. Entonces Dios manifiesta su de repente. Y cuando manifiesta su de repente, cae en el ser humano una conmoción en lo que se recibe en el espíritu. ¿Para qué? Para centrar al ser humano. ¿Qué ser humano? Aquellos que saben que son hijos, pero a la misma vez entienden que son siervos, que son servidores de Él. ¿Alguien me está entendiendo? Repito, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, no venía de algo material, no venía de algo natural, no venía de algo que yo necesito entender con mi mente. Es algo que tenía que ser entendido por el Espíritu. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Cada una de esas lenguas se asentó en ellos. Diversos géneros de lenguas se acentuaron en una persona, en cada persona. Todos comenzaron a entenderse mutuamente. Y eso fue lo que ocurrió en un de repente en Pentecostés. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Según el Espíritu hacía que hablara. ¿Quién era el que hacía que hablara? El Espíritu, conforme a lo que el Espíritu necesitaba que todos entendieran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar. Eso es lo que causa los de repente de Dios. Eso es lo que causa cuando Dios llega de momento. Eso es lo que causa cuando Dios se inviste con poder o intenta hacer algo que simplemente le va a avisar a algunas personas y a otros no, para llevar un mensaje que todos pudieran ser dirigidos a lo que Dios va a hacer, pero no se lo dice a todo el mundo. La gente se reunió a oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa. ¿Qué era lo que tenían ellos? Sorpresa. Y su asombro, que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? El Dios que en un momento dado separó las lenguas, cuando la torre de Babel, ahora era el mismo Dios que los estaba haciendo escuchar lo mismo. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vivía. Todos comenzaron a hablar en lenguas conforme a como el Espíritu Santo las repartió, pero se entendían. Porque era un idioma ¿qué? Del Espíritu. Entienda que eso es lo que quiere hacer Dios en este tiempo. Y el enemigo va a hacer todo lo que tenga a su alcance. ¿Para qué? Para confundir a las personas, para que no entiendan ese de repente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas conforme a su deseo y conforme a su voluntad, no conforme al pensamiento crítico de la gente, como hemos hablado muchas veces. Escuche bien.
Entonces, versículo 14, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que vienen en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, o sobre toda carne, dice algunas Biblias. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Entonces Dios, en su soberanía, comienza a decir a través del apóstol Pedro, aquellos que no entendían el de repente de Dios y de lo que estaba haciendo, lo que Dios estaba intencionando hacer. Porque ese fue un momento, no solamente que hubo un viento recio, hubo un ruido y que se derramó las lenguas, era un cambio de estilo de vida que Dios comenzaba a llevar en los cristianos. De eso es que se trataba. Ok, ustedes han vivido así, pero ahora yo voy a hacer esto. Por eso es que Dios los reúne para manifestar su gloria y entonces provocar un cambio de vida, un cambio de estilo de vida en lo que ellos habían antes entendido versus lo que Dios quería hacer ahora. Y era lógico que algunos no lo pudieran entender y que dijeran, como dice la Escritura, que vamos a leer ya mismo, que dijeran: chacho, esa gente lo que están es borracho. Cuando gente no puede comprender los moveres de Dios, no entienden cómo es que Dios funciona, y Dios funciona no de la manera, oiga bien, Dios mío, escucha esto. Dios no funciona de la manera como tú piensas. Dios funciona como Él desea funcionar. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Entonces somos nosotros los que tenemos que buscar en el Espíritu cómo Dios piensa para nosotros poderlo recibir en el Espíritu y funcionar como Dios quiere que nosotros funcionemos. ¿Alguien me está entendiendo? Escúchame, dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto, oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Luego habla de que los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en estos días. Diga conmigo, ahí dice en aquellos días, pero es en estos días. ¿Cuántos creen que es en estos días? Porque esto hay que creerlo por fe. Porque si yo leo la Biblia, voy a pensar que eso fue en aquel tiempo y que no va a acontecer más nada. Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones. Los viejos tendrán sueños. Y también sobre mis siervos y siervas, que es de lo que quiero enfatizar hoy, derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Eso quiere decir que esto no se circunscribe únicamente a unas posiciones, sino al pueblo de Dios. También mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas. ¿Dónde va a mostrar sus grandes maravillas? ¿Qué quiere decir esto? Que hay señales en la atmósfera que nos van a decir a nosotros cuál es el mover divino. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor. Día grande y glorioso, pero todos los que invoquen el nombre del Señor
¿qué van a alcanzar? Todos los que invoquen el nombre del Señor van a alcanzar la salvación. ¿Y con la salvación qué? Los beneficios y las bendiciones que están intrínsecas en esa salvación en la medida que usted y yo seamos obedientes a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿cuál ha sido el problema de este tiempo? Y declaramos que la palabra de Dios está bendecida y hace el efecto en tu corazón conforme al deseo del corazón de Dios. ¿Cuál ha sido el problema en este tiempo? El problema en este tiempo de la iglesia es que algunos hijos de Dios, oiga bien, se han convertido en solamente o en meros espectadores inconstantes porque se han vuelto volubles, inestables, variables en lo que Dios desea versus lo que el mundo intenta sugerirles a ellos para que pongan su mirada en las cosas naturales. Obviamente con el único fin de detener o limitar el deseo del corazón de Dios para evitar ese de repente que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces Dios en este tiempo, específicamente en el que vamos a entrar, Dios está sumamente listo, preparando un avivamiento para derramar su espíritu sobre toda la humanidad. No solamente sobre algunas personas, sobre toda la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque aquellos a los cuales Él ha derramado, que Él ha escogido, muchos de ellos están distorsionando su verdad. Están diciendo disparates. ¿Todo por qué, obispo? Todo por tener adeptos. Todo por sacarle a gente de las iglesias a otros lugares para que se vayan con ellos. ¿Por qué? Porque yo te permito esto. Tú te quieres tatuar, pues esta es mi iglesia. Esta es la iglesia mía que te deja tatuarte. Vente para acá. ¿Por qué Dios no te va a sancionar por eso? ¿Qué ataca a la iglesia? A la misma iglesia. ¿Por qué, obispo? Por las vertientes que se están levantando en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para que tú no puedas experimentar el poder de Dios real conforme a como Dios lo quiere, no como tú lo piensas. El diablo está cogiendo un montón de gente vulnerable, inestable, variables en su forma de pensar. Hoy piensan, como yo te decía, no están convencidos de una cosa, hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Escuchamos opiniones externas. Eso lo que ha provocado es una limitación. ¿Por qué? Las personas que fluyen en esto o caen en esto se limitan solo a mirar desde afuera lo que el Señor está haciendo y no han querido ser participantes directos de lo que el Señor pretende hacer en este tiempo. Y nosotros estamos llamados como siervos de Dios, no solamente como hijos, sino entendiendo nuestra identidad de hijos, hacernos siervos para poder manifestar lo que Dios quiere que se manifieste a través de nosotros, sus hijos. La Biblia dice que la tierra gime porque los hijos de Dios no han hecho lo que tienen que hacer. La tierra gime por causa de la manifestación de los hijos. ¿Qué han manifestado los hijos? Cuando los hijos de Dios, como siervos de Dios, lo que tienen que manifestar es servicio. ¿Por qué? Porque el que no sirve para nada. ¿Cuál es el problema? Que esto ha limitado el protagonismo en el escenario espiritual de Dios en un momento crucial de la historia espiritual de nuestras iglesias. Eso es lo que pasa. Que la gente quiere ser espectadores, pero no quieren ser protagonistas. Porque Dios no me llamó a eso. Dios no me llamó a ser pastor. Escúchame, ese era mi pensamiento. Cuando Dios me llamó al pastorado, Dios no me llamó a mí a ser pastor. Yo no quería esto. Y fue Dios el que siguió poniendo en mí el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque Él tenía una buena voluntad para mi vida. Pero quien tenía que entender la buena voluntad que Dios tenía para mi vida era yo. Nadie más me la podía hacer entender más que Dios a través del Espíritu Santo. Está aquí, porque yo pude haber tenido, como lo tuve, pude haber tenido un ministro que me decía, Dios te está llamando. Pero la pregunta es, ¿tú lo crees? Como te dije la vez pasada, ¿tú estás convencido de que Dios te está llamando? ¿Por qué? Porque el convencimiento viene a través de ¿qué? Del Espíritu. No viene a través de una palabra de alguien. Dios usa personas para que te dirijan, pero tú eres el quien tiene que creerle a Dios que esas personas Dios las puso para dirigirte. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, a la vez, hay otras personas que queremos, y me incluyo ahí, hay otras personas que queremos formar parte vital de lo que Dios va a hacer y de lo que Él necesita y quiere hacer. Y hemos visto todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y por eso, conforme a lo que Dios nos habló una vez, yo me paso mirando 360 lo que está haciendo Dios. O sea, a nivel del mundo, ¿qué está haciendo Dios versus lo que el enemigo quiere hacer? Y está tratando de limitar y está tratando de detener sin darle importancia a eso, dándole la importancia a lo que yo sé que Dios quiere hacer. Mi enfoque tiene que ser al Espíritu, a la palabra y al deseo del corazón de Dios a través de mí. ¿Por qué?
Porque Él derramó sobre mí su espíritu. ¿Para qué? Para que yo me consagrara con su espíritu. Para que yo entrara en intimidad con su espíritu. Para que Él pudiera dirigir mi vida espiritual conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Entonces, aquellos que nos hemos ofrecido de manera voluntaria para poder servir a este gran ejército al cual nosotros pertenecemos de Dios en este tiempo final, somos aquellos de nosotros, escúchame bien, los que hemos entendido espiritualmente todo lo que Dios quiere hacer para llegar a ser lo que la Biblia llama ser siervos y siervas de Dios. Porque yo le doy gloria a Dios por mi adopción como hijo. Pero ¿para qué me adoptó? ¿Para qué me adoptó? Escúchame, cuando usted adopta, aquellos que conocen o saben de alguien que ha adoptado un hijo, cuando usted adopta un hijo, no es para maltratarlo, es para cuidarlo, es para bendecirlo, es para atesorarlo, es para proveerle. ¿Por qué? Porque había una necesidad en usted de hijo que a lo mejor usted no podía tener, ¿cierto o falso? Y Dios le dio la oportunidad a usted de ¿qué? De poder adoptar, ya sea una niña, ya sea un niño. Entonces, usted va a adoptar un niño, como también ha pasado. ¿Usted va a adoptar un niño para abusar de él? Pues entonces, ¿para qué lo adoptó? ¿Usted se cree que Dios lo adoptó a usted para abusar de usted? ¿Usted realmente piensa que Dios lo adoptó a usted y pagó por usted precio de sangre para abusar de usted, para dañarlo a usted, para castigarlo a usted, para maldecirlo a usted? Claro que no. Pero escuche bien, yo no sé si usted los ha visto, los ha escuchado, pero ese es el pensamiento de muchos cristianos. Que Dios los castiga, que lo que me está pasando a mí es porque es un castigo de Dios, donde Dios se va a glorificar en ese castigo. Todavía, al siglo XXI, hay gente así de religiosa. Dios nos está llamando a ser hijos, pero con un entendimiento firme, claro, convencido de que nosotros somos siervos y siervas de Dios. ¿Quiénes son o quiénes deberían ser esos siervos de Dios que Dios está escogiendo? Escúcheme bien, son aquellos que se han entregado enteramente al Señor. Diga conmigo, enteramente. No a media. Son aquellos que han tenido una conversión clara, firme, estable en el Señor. Que se han entregado enteramente a Él. Son aquellos que quieren tener un compromiso genuino con Dios. No un compromiso a medias. Un compromiso genuino, real, firme con Dios, que creen en la palabra de Dios. Escúchame, que creen en la palabra de Dios de manera incondicional, que yo no tengo que ver para creer, que hay cosas que Dios me va a mostrar en el Espíritu y que es mi obediencia, como decía ahorita, es mi obediencia lo que va a desatar la bendición y el bienestar de Dios para nuestras vidas o para mi vida. ¿Quiénes son esa gente que Dios está escogiendo en este último tiempo? Los que no están buscando un título o una posición, que simplemente saben que el mayor título que tienen es ser hijos, pero también ser ¿qué? Siervos, servidores de Él, que quieren ser útiles para Dios, que no solamente son los que vienen a la iglesia a sentarse ahí sin hacer nada, recibiendo lo que Dios quiere, pero no accionando lo que Dios desea que usted accione, para entonces usted poder experimentar toda la gloria que Dios desea experimentarle, hacerle experimentar a usted. ¿Alguien me está comprendiendo espiritualmente? Los que quieren un compromiso genuino, los que no están buscando un título o una posición, los que no tienen interés de lucro económico o ventaja espiritual o ventaja natural de las personas. A ver si Dios puede manifestar en mi vida un milagro como el que efectuó con los apóstoles con su casa. Que no estén atentos a eso. Que solamente vengan a trabajar para Dios, a servirle a Dios, a alegrar el corazón de Dios con nuestro servicio. ¿Por qué? Porque entiendo que soy un hijo que sirve. Entonces los jóvenes en este tiempo no pueden pensar que eso es para los viejos, sino para ti también. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo que Dios está intentando dentro de este nuevo mover y este nuevo avivamiento que quiere levantar de manera espectacular y gestada desde el cielo, lo que quiere es tener una iglesia unida, jóvenes con adultos, que sepan que se necesitan mutuamente. ¿Alguien me está entendiendo? Son los que no tienen ese interés de lucro personal, económico, que no quieren tomar ventaja de nadie, que no quieren someter a la gente a sus propios deseos, porque te dije los otros días que tu convicción no te puede dominar a ti al punto de que tú con lo que tú crees domines a otro, porque esto es
para el que lo desea. Porque Dios no te va a obligar. ¿Cuántas veces desde este altar ustedes no me han escuchado decir, yo no te obligo a hacer nada? Tú lo haces si tú quieres. Obispo, yo no quiero hablar en lengua. Pues no hable. Obispo, yo no quiero diezmar. Pues no diezme. Pero hay un elemento y un principio espiritual de lo que es siembra y cosecha. Y es que ese principio te va a llevar a bendición. Óyeme, no porque tú lo hagas por obligación, sino porque lo haces de corazón. Entonces hay moveres que Dios hace que el ser humano no puede entender, pero en la medida que nos metemos con Dios, entonces Dios te va a permitir entender por qué se está haciendo. Wow, es increíble que ya esto sí acabó. Pero les recuerdo que semanalmente, los lunes a las 9 de la noche, en nuestro canal de YouTube Afírmate, comienza nuestro programa para un episodio nuevo semanalmente y usted no se lo puede perder. Quiero darle las gracias a cada auspiciador de Pacto, que su siembra provoca que se expande el reino a través de este canal. Así que muchas gracias y declaramos muchas bendiciones sobre ustedes. Si usted quiere ser auspiciador de Pacto, comuníquese con nosotros, los números están en pantalla y le vamos a atender con mucho amor. Los esperamos la semana entrante. Gracias por abrirnos las puertas de su casa para este programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético, y no olvide que Jesucristo es el Señor.